Lo que vamos a empezar a ver ahora es qué pasa cuando uno cambia el sistema de referencia respecto del cual mide la velocidad de una partícula. Por eso se llama esto cambio del sistema de referencia o llamado a veces comúnmente movimiento relativo. En realidad no está muy bien llamarlo movimiento relativo porque parecería que todo lo que vimos antes no fuera relativo, ¿no? El movimiento siempre es relativo a algo, ¿no? Siempre es relativo a un sistema de referencia, justamente. ¿Qué es un sistema de referencia? Es un sistema de cuerpos que están en reposo relativos entre ellos, o sea, por ejemplo, podría ser, no sé, las paredes de una habitación, ¿no? Es un conjunto de cuerpos que están entre ellos en reposo relativo. Entonces, respecto de esos cuerpos, ¿no?, se miden las velocidades de otros cuerpos. Es decir, yo lo que hago es miro la velocidad con que se mueve un cuerpo, una partícula determinada, desde ese sistema de referencia. Significa que estoy en reposo respecto a ese conjunto de cuerpos, ¿no? Si yo estoy en la habitación sentado en una silla y miro por la ventana y veo pasar un pájaro, ¿no?, lo que estoy haciendo es ver la velocidad del pájaro respecto de las paredes y del piso, digamos, respecto del sistema de cuerpos, respecto de los cuales yo estoy en reposo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner un ejemplo, digamos, básico. Supongan que yo tengo un objeto U que se mueve a una cierta velocidad, un objeto que se mueve con una velocidad U en cierta dirección, ¿no? ¿Está bien? Supongamos, vamos a ponerle acá esto es una velocidad vectorial, ¿no? Es un vector. ¿Está bien? Ahí está. Y supongamos que yo tengo dos sistemas de referencia. Tengo el sistema de referencia fijo a la Tierra, que lo llamo S, ¿no? Un observador que está fijo a la Tierra y ve pasar el objeto. ¿Sí? Y tengo un segundo sistema de referencia que es, por ejemplo, un camión que circula, ¿no?, por una ruta, y eso lo llamo S', y la velocidad V mayúscula sería la velocidad que tiene el camión respecto de la Tierra. ¿Está bien? O sea, la velocidad del sistema S la velocidad del sistema S' respecto del sistema S. Por ejemplo, supongamos que eh, la velocidad con que se mueve el camión respecto de la Tierra son 70 kilómetros por hora, hacia la derecha. El objeto respecto de la Tierra tiene una velocidad de módulo 100 kilómetros por hora, para allá. Entonces, voy a llamar U' a la velocidad del objeto, pero respecto de S', o sea, respecto del observador que está en el camión viendo el objeto. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo que el cuerpo se mueve hacia adelante a 100 kilómetros por hora, pero respecto de la Tierra, pero el camión se mueve hacia adelante también, en el eje X, respecto de la Tierra, 70, ¿qué velocidad va a tener el objeto respecto del que está en el camión? Lo que hay que hacer es restar las velocidades. Es decir, la velocidad U' que va a ver el observador que está en el camión va a ser la velocidad que tiene respecto de la Tierra este objeto, menos la que tiene el camión respecto de la Tierra. O sea, hay que hacer 100 menos 70 y eso es 30. ¿Está bien? Si este objeto va a 100 kilómetros por hora y el camión va a 70, para el que está en el camión, el objeto va a 30 de respecto de él. ¿Está claro? Bueno, eso es justamente la regla general para calcular una velocidad relativa de un sistema respecto de la velocidad relativa a otro sistema. Es decir, la velocidad U', ¿no?, respecto del sistema S', es la velocidad respecto al sistema S menos la velocidad entre los sistemas de referencia, que es la velocidad S' respecto de S. Esta regla, ¿no?, que se le llama transformación de velocidades de Galileo, ¿no?, transformación de Galileo, es la que sirve para cambiar de un sistema de referencia pasar al otro. Es decir, si yo conozco la velocidad de un cuerpo en un sistema de referencia, la puedo calcular en otro sistema de referencia diferente si yo conozco cuál es la velocidad relativa de un sistema de referencia respecto del otro. ¿Está bien? Bueno, miren, vamos a mirar un poquito, como para entrar en tema acá, vamos a mirar un poco el problema 28 de la guía.
dice, sobre un vagón de tren que se desplaza a 50 kilómetros por hora respecto de la Tierra, una persona camina en sentido contrario al movimiento del tren a 5 kilómetros por hora. Se supone, se supone que camina en sentido contrario al movimiento del tren respecto del tren, ¿no? Porque acá, fíjense que incluso en la redacción de los problemas a veces no se tiene cuidado de indicar respecto de qué sistema de referencia estamos trabajando, ¿no? Lo que se supone acá es que la persona camina respecto del tren a 5 kilómetros por hora. ¿Está bien? ¿Sí? En dirección contraria al movimiento del tren respecto de la Tierra. Después dice, por un camino paralelo pasa un automóvil en sentido contrario al tren a una velocidad constante de 90 kilómetros por hora respecto de la Tierra. Entonces pregunta varias cosas. Pregunta en primer lugar la velocidad de la persona respecto de la Tierra, la velocidad del tren respecto al automóvil y la velocidad del automóvil respecto de la persona. ¿Está bien? Bien, vamos a ver eso. La persona camina sobre el tren a una velocidad de 5 km por hora en sentido contrario al eje X que tomamos como positivo hacia la derecha. Por lo tanto, lo que está diciendo ese dato es que la velocidad de la persona respecto del tren, ven que puse UP', velocidad de la persona prima porque estoy haciéndolo respecto del sistema de referencia fijo al tren, que es el S'. Esa velocidad vale menos 5 km por hora. Vale menos 5 porque va en sentido contrario del al eje X. Y por otro lado tenemos el auto acá, que tiene una velocidad respecto de la Tierra, por eso le puse U, no U', respecto de la Tierra, de 90 km por hora también negativa, porque va en dirección contraria al tren, ¿no? Ahí tenemos los tres móviles, ¿no? El tren que se mueve a 50 km por hora respecto de la Tierra hacia la derecha, la persona que se mueve a 5 km por hora respecto del tren hacia la izquierda y el auto que se mueve respecto de la Tierra a 90 km por hora hacia la izquierda. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad de la persona respecto de la Tierra, sería esto, ¿no? Quiero calcular la U, ¿no? Lo que tengo es la U' y tengo la B grande. La B grande es la velocidad del tren respecto de la Tierra, porque es la velocidad de un sistema de referencia respecto del otro. Entonces acá lo tengo, ¿ven? Bueno, paso este para el otro lado y tengo que la U es la U' más la B, ¿no? O sea, la velocidad de la persona respecto de la Tierra es igual a la velocidad de la persona respecto del tren más la velocidad del tren respecto de la Tierra. ¿Ven? Entonces, esta es menos 5 km por hora, la de la persona respecto al tren, más 50. Respecto de la Tierra, la persona se mueve a 45 km por hora. Positivo significa que hacia la derecha. Está bien, ¿no? Porque la persona está arriba de un tren que se mueve a 50 para la derecha, pero ella se mueve a 5 respecto del tren para atrás. Por lo tanto, al componer esos dos movimientos, respecto de la Tierra, la persona se mueve en la misma dirección que el tren, pero a 45 kilómetros por hora. Por eso les decía, cuando leí el enunciado, que eso que dice que la persona se mueve en dirección contraria al tren, eso es respecto del tren, o sea, se mueve respecto del tren en la dirección contraria a la que el tren se mueve respecto de la Tierra. Pero fíjense que respecto de la Tierra, la persona se mueve en la misma dirección que el tren, porque se mueve a 45 hacia la derecha. ¿Está? Bien, el punto B del problema pide la velocidad del tren respecto del auto. A eso lo vamos a llamar así, UT/A, velocidad del tren respecto del auto. Bueno, ¿cómo puedo calcular la velocidad del tren respecto del auto? Siempre que yo tengo la velocidad de un móvil respecto de otro, siempre puedo calcular la velocidad relativa de un móvil respecto del otro, haciendo la diferencia de las velocidades de ambos móviles respecto a cualquier sistema de referencia que yo considere, no importa cuál. Por ejemplo, si yo tomo la Tierra como sistema de referencia básico, ¿cómo calculo la velocidad del tren respecto del auto? Y bueno, tomo la velocidad del tren respecto de la Tierra, que es la B, y le resto la velocidad del auto respecto de la Tierra. ¿Ven? Si yo resto una menos la otra, siempre y cuando estén ambas referidas al mismo sistema de referencia, lo que voy a obtener es la velocidad relativa de un móvil respecto del otro. Entonces, ¿cuánto va a dar esto? La velocidad del tren respecto a la Tierra era 50, positivo, menos la velocidad del auto, pero la velocidad del auto era menos 90, entonces me queda menos 90, ¿ven? Al final me queda una suma y me da 140 positivo. O sea,
respecto del auto, para el observador que está en el auto, el tren se mueve a 140 kilómetros por hora hacia la derecha, hacia las X positivas. Y está bien, ¿no? Porque si el tren viene a 50, pero el auto va a 90 para allá, respecto del auto, el tren, el observador que está en lo ve pasar respecto de él, al tren, con una velocidad de 140. El hecho de que dé positiva me está diciendo de que la velocidad relativa respecto del auto es hacia la derecha. ¿Está bien? En la dirección contraria a la que circula el auto. ¿Cuál es la velocidad bueno, del auto respecto de la Tierra? Perdón, bueno, acá está puesta la velocidad del auto respecto de la Tierra, ¿no? ¿Está bien? No, perdón, respecto del tren, perdón, respecto del tren. El tren es la T mayúscula, ¿sí? La velocidad del auto respecto del tren es al revés, ¿no? ¿Cómo hago la velocidad del auto respecto del tren? Y tengo que hacer la velocidad del auto respecto de la Tierra menos la velocidad del tren respecto de la Tierra, ¿no? Siempre se resta la velocidad del móvil respecto del cual estamos calculando. Bueno, esto es al revés, me queda la misma cuenta pero con signo cambiado, me queda menos 140, está bien, ¿no? Porque respecto del tren, para un pasajero que va sentado en el tren, el auto se mueve a 140 kilómetros por hora hacia las X negativas. Porque el tren se mueve hacia las X positivas, el auto se mueve en sentido contrario. Y después otra cosa que pregunta el problema es la velocidad del auto respecto de la persona. O sea, esta persona que camina dentro del tren, ¿qué velocidad ve que tiene el auto respecto de ella? Bueno, lo mismo, hay que hacer la velocidad del auto respecto de la Tierra, estoy haciendo acá, menos la velocidad de la persona respecto de la Tierra. La del auto era menos 90, la de la persona es lo que calculamos en el punto A, 45. Al restar me da menos 135. O sea, respecto de la persona que camina dentro del tren, lo que tengo es que el auto se mueve a 135 km por hora en la dirección X negativa. Fíjense que respecto del tren se movía a menos 140, pero respecto de la persona se mueve a menos 135. ¿Por qué? Porque la persona está caminando en la misma dirección del auto respecto del tren, ¿sí? A 5 km por hora. Bueno, eso es, digamos, todo el problema 28, ¿no? Lo que hay que hacer es aplicar esta composición de velocidades, para pasar de un sistema de referencia a otro, y tener en cuenta que la velocidad relativa de un cuerpo respecto de otro cuerpo, siempre la puedo expresar como una diferencia de velocidades, siempre y cuando ambas velocidades que voy a restar estén referidas al mismo sistema de referencia. Yo no puedo restar la velocidad del tren respecto del auto menos la velocidad del auto respecto a la Tierra, no tiene nada que ver. Tengo que referir las dos a la Tierra, o las dos a otra cosa, pero siempre al mismo sistema de referencia. Bien. Problema 29. Vamos a mirar, este problema ya es diferente, porque este problema es bidimensional. Lo mismo pasa con el problema 30, que es el problema de un avión. Y el 31 también. Son todos problemas bidimensionales. El único que es en una sola dimensión es el 28. Vamos a leer el enunciado de este problema. Dice: un bote cruza un embalse en reposo. O sea, esto es un canal donde no hay ninguna corriente al principio, que tiene un ancho A de 54 metros, este sería el ancho del canal. Vamos a agrandar un poquito la imagen para que se vea mejor. Ahí está, ¿no? Entonces, esto es el ancho del canal, que vale 54 metros. El bote cruza con una velocidad de 1,8 metros sobre segundo partiendo del punto A, ¿está bien? Y, bueno, cruza el canal de manera perpendicular, ¿no? Así, como va de A hasta B. B es el punto que está justo enfrentado al punto A, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a leer primero todo el problema y después vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. El punto A del problema dice: ¿cuánto tarda el bote en ir desde A hasta el punto B directamente enfrentado a la orilla opuesta? Esto es inmediato, porque si yo tengo la distancia recorrida y tengo la velocidad, calculo el tiempo, ¿no es cierto? O sea, 54 metros tiene que ser velocidad por tiempo, 1,8 metros sobre segundo por el tiempo. Si yo hago la diferencia, hago 54 dividido 1,8, ¿no? ¿Está bien?
el cociente, perdón, hago 54 dividido 1,8, eso me da el tiempo. Eso va a dar 30 segundos, ahora lo vamos a ver. Es lo que tarda el bote en cruzar el canal. Bien. Ahora resulta que se abre la esclusa del canal, o sea, se deja correr el agua, y se forma una corriente hacia la derecha. Ven que acá aparece una velocidad de una corriente, una BC, hacia la derecha. En estas condiciones, el bote, cuyo remero pretende dirigirse en una dirección normal a la corriente, o sea, ven el bote como está dibujado acá, a ver si se ve, vamos a ampliarlo un poquito más, ahí, ¿ven? Ven el bote que está dibujado de manera que está perpendicular siempre a la costa, ¿no? O sea, siempre está dirigido según la recta perpendicular a la costa. Pero ¿qué pasa? Como hay una corriente, lo va a arrastrar, aguas abajo, lo va a arrastrar hacia la derecha, digamos. Pero el remero no cambia la dirección en la que rema, él sigue remando respecto del agua en la dirección perpendicular a la costa. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir el problema, ¿ven? El remero pretende dirigirse en una dirección normal a la corriente, o sea, perpendicular a la corriente, por lo tanto perpendicular a la costa, porque la corriente es paralela, ¿no?, a la costa. Deriva aguas abajo un trayecto de 15 metros antes de alcanzar la otra orilla en el punto C. O sea, él sigue remando igual que antes, no cambia la dirección respecto del agua, sigue directamente perpendicular a la costa. Lo que pasa es que como hay una corriente, no va a llegar al punto B, va a llegar al punto C. Y ese punto C está a una distancia de 15 metros respecto al punto B, donde hubiera llegado si no hubiera corriente. Sin corriente llega a B. Con la corriente de agua llega a C. ¿Ven? Bien. Pregunta. Calcula el tiempo que tarda en ir de A hasta C ahora. Calcula la velocidad de la corriente respecto de la Tierra y la velocidad del bote respecto de la Tierra. Vamos hasta ahí, después seguimos. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo este problema. Acá está el esquemita. Supongamos que acá está el ancho de 54 metros, voy de A hasta B en un tiempo T1. El tiempo T1 lo puedo calcular fácil porque tengo la velocidad de B. Acá lo puse vectorial, porque como acá vamos a tomar un sistema de coordenadas, X positivo hacia la derecha, en la dirección de la corriente, Y positivo hacia arriba, o sea, hacia donde se mueve el bote originalmente. Y la velocidad del bote, entonces, esta velocidad del bote es respecto de la Tierra o respecto del agua, que es lo mismo en el punto A, porque el agua no se mueve. ¿Ven? El agua no se mueve respecto de la Tierra, o sea que el agua y la Tierra forman parte, en el punto A del problema, del mismo sistema de referencia. Son dos cuerpos que están en reposo relativo uno respecto del otro. O sea que no hay dos sistemas de referencia distintos. En el punto A tengo un único sistema de referencia que es la costa, el agua, todo eso forma parte de lo mismo. Entonces, la velocidad en B lo escribo como 1,8 metros sobre segundo en la dirección J versor, o sea, en la dirección del eje Y. Bueno, para calcular el tiempo, lo que les decía recién, divido la distancia por la velocidad y me da 30 segundos, el tiempo que tarda el bote en llegar al punto B. Hasta ahí no hay nada raro. Ahora, si abrimos la esclusa y dejamos que circule agua, vamos a tener lo siguiente. Ahora sí hay dos sistemas de referencia. Vamos a llamar S al sistema de referencia fijo a la Tierra y S' al sistema de referencia fijo al agua, que ahora no es el mismo sistema de referencia porque el agua se mueve respecto de la Tierra. Y la velocidad relativa de S' respecto de S es esta velocidad de la corriente que está acá. Muy bien. Ahora, entonces, según la ley de transformación de Galileo, la velocidad del bote respecto de la Tierra va a ser la velocidad del bote respecto del agua, más la velocidad del agua respecto de la Tierra, que sería la velocidad de la corriente. ¿Está bien? Bien. Ahora, eso que nos dice el problema, que el remero pretende dirigirse a la misma perpendicular a la costa, y además se supone que el remero no cambia la intensidad con la que rema, es decir, la velocidad en módulo se mantiene. ¿Está bien? ¿Qué es lo que quiere decir ese dato del problema? Lo que quiere decir es que la velocidad del bote respecto del agua, ojo, respecto del agua, ahora ven que tiene una prima acá, vale lo mismo que valía antes de que el agua se moviera. Y antes de que el agua se moviera era esto. ¿Está bien? Solamente que ahora tengo que tener cuidado que
pongo B' porque no es la velocidad respecto de la costa, ¿no? Es la velocidad respecto del agua. Es decir, respecto del agua, el bote se mueve igual que antes. La única diferencia es que ahora se mueve el agua respecto de la tierra, entonces va a llevar consigo al bote. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, acá tenemos la velocidad de la corriente, que no sabemos cuánto vale el módulo, sí sabemos que es paralela a la costa, o sea que tiene la dirección I. ¿Mm? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, escribamos la velocidad del bote respecto de la Tierra. ¿Mm? ¿Cómo va a ser la velocidad del bote respecto de la Tierra? Tengo que sumar la velocidad del bote respecto del agua, que es la misma que tenía antes, más la velocidad de la corriente. Entonces me queda la de la corriente, que no sé cuánto vale, inversor, más 1,8 metros sobre segundo J. Esto que está acá es la velocidad del bote respecto de la costa. Ahora, con el agua en movimiento. Bien. Lo que pregunta el problema es cuánto tarda, entre otras cosas, ¿no? Pregunta cuánto tarda en llegar ahora al punto C. O sea, ¿cuánto es el tiempo T2? Ahora, ¿cómo hago eso? Y bueno, el tiempo T2, ¿cuándo va a llegar cuándo llega a cruzar la orilla? Lo único que interesa para calcular ese tiempo es la velocidad del bote en la dirección Y. No interesa la velocidad en la dirección X. Porque cuando llega a C, cuando I, ¿no? Si yo tomo el origen acá, ¿no? En el punto A, cuando I vale 54 metros, que es el ancho del canal. Entonces, lo único que interesa es la componente I de la velocidad. Esto es lo mismo que uno hacía cuando hacía un tiro oblicuo, ¿no es cierto? Y quería calcular la altura máxima, por ejemplo. Bueno, ahí me preocupaba el movimiento en Y, no me interesaba el movimiento en X. ¿Está bien? Bueno, acá es lo mismo. Si yo quiero saber cuándo llega a la otra orilla del canal, lo que tengo que plantear es que I vale 54 metros. Bueno, pero entonces lo único que importa es la componente I, que es esto que está acá, que es la misma de antes. Sigue valiendo 1,8. ¿Por qué sigue valiendo 1,8 respecto de la Tierra? Porque la velocidad que se agregó es perpendicular a esta, o sea, la de la corriente tiene dirección X. No me afectó en nada la componente I de la velocidad del bote respecto de la Tierra. Sigue siendo la misma. ¿Se entiende? Si la corriente hubiera sido cruzada, si hubiera tenido una componente I la corriente, entonces sí cambiaría. No sería lo mismo la velocidad en I respecto de la costa que respecto del agua. Pero acá va a valer lo mismo que valía antes, porque la velocidad de la corriente no le agrega nada a la componente I de la velocidad. Ve que este 1,8 metros sobre segundo J versor es lo mismo que teníamos al principio en el punto A. Entonces, lo que tiene que pasar es que la velocidad en I, el tiempo 2 va a ser la distancia dividido la velocidad en I. Como la velocidad en I es 1,8 metros sobre segundo y esto es 54 metros, el resultado es el mismo. Es decir, el tiempo que tarda el bote en llegar al punto C también vale 30 segundos, el mismo tiempo que tardaba el bote en llegar al punto B. ¿Por qué? Porque la velocidad en I no fue afectada. La velocidad en I respecto de la costa no fue afectada por la corriente porque la corriente tiene una velocidad en otra dirección, perpendicular a la del bote respecto del agua. ¿Está bien? De modo tal de que el tiempo es el mismo. O sea, sigue llegando a un tiempo de 30 segundos. Solamente la diferencia es que en vez de llegar a B, llega a C. Llega a un punto que está 15 metros hacia la derecha. Bien. Pide también calcular la velocidad de la corriente. Bueno, eso lo puedo calcular porque una vez que conozco el tiempo, que vale 30 segundos, yo sé que en esos 30 segundos en X recorrió 15 metros. Entonces con eso calculo la velocidad de la corriente, que es la velocidad del bote en X, que es la distancia recorrida en X, que vale 15 metros, D, dividido el tiempo T2 que tardó en llegar a la otra orilla, que es igual al tiempo T1, vale otra vez 30 segundos. 15 metros sobre 30 segundos me da 0,5 metros sobre segundo. Ahí tenemos entonces la velocidad de la corriente. Bien, hasta ahí vamos bien, entonces vamos a seguir leyendo el enunciado. Bien, el punto E dice, ¿en qué dirección debería remar para llegar a la otra orilla en B? ¿Y cuánto tiempo tardaría? Es decir, supongamos que ahora
el remero no quiere que el bote llegue al punto C, quiere que llegue a B, por más que haya corriente. Entonces lo que pregunta el problema es, ¿en qué dirección tiene que remar para que compensar esa deriva por la corriente del agua? Para no ser arrastrado por la corriente. Evidentemente, el bote va a tener que orientarse diferente, va a tener que orientarse con una componente X para el otro lado, para poder compensar la velocidad de la corriente. Ahora vamos a verlo eso. Ya no va a poder, no va a tener que remar así perpendicular a la costa, porque si rema perpendicular, la corriente lo arrastra, es lo que acabamos de ver. Va a tener que tratar de compensar esta deriva apuntando el bote en dirección en contra de la corriente. Bueno, vamos a ver eso entonces. Bien, acá está. A ver, lo que queremos es que la velocidad, el punto E, acá está, el punto E. Lo que queremos entonces, lo que yo le decía recién, ¿no? La velocidad del bote respecto del agua va a tener que tener una componente negativa en X para poder compensar la corriente. ¿Está bien? Entonces yo lo que tengo que calcular es cuánto vale la velocidad del bote respecto del agua, esta que está en rojo acá, la BB'. ¿Está bien? Porque esa es la que me va a dar el ángulo alfa que me están preguntando, ¿cuál es el ángulo de inclinación que tengo que poner el bote? El bote estaría orientado ahora según el vector que está dibujado en rojo acá, ¿está bien? Vamos a tener que calcular cuál es ese ángulo para que el bote pueda llegar al punto B. Muy bien. Si el bote tiene que llegar al punto B, bueno, siempre la suposición es que el módulo de B' no se altera, o sea, el remero no rema ni más rápido ni más lento, sino que sigue remando al mismo ritmo, de modo que la velocidad respecto del agua en módulo sigue valiendo 1,8 metros sobre segundo, no cambió eso. ¿Está bien? La pregunta ahora es qué dirección tiene que tener esto. Ven que el módulo lo conozco, lo que no sé es la dirección. ¿Qué dirección tengo que darle a la velocidad del bote respecto del agua? Bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar para que el bote llegue al punto B? Respecto de la Tierra, no tiene que tener componente X la velocidad, porque si tuviera una componente X respecto a la Tierra, llega a otra parte, porque el punto B está justo orientado en la dirección Y respecto del punto A. O sea que yo necesito que la velocidad del bote respecto de la Tierra, no la prima, la velocidad del bote respecto de la Tierra, respecto al sistema S, tenga, bueno, un módulo, no importa, pero tenga la dirección J, o sea, tenga la dirección del eje Y. ¿Está bien? Porque si no, no llega a B, llega a otra parte. Como el punto B está justo, tiene la misma coordenada X que el punto A, ¿está bien? No puede haber componente X de la velocidad, si no me cambia la coordenada X y llega a otro lado. Entonces, ahí tenemos lo que tiene que pasar. Entonces planteamos la fórmula de Galileo. La velocidad del bote respecto de la Tierra es la de la corriente más la velocidad del bote respecto del agua. De ahí voy a despejar, bueno, vamos a reemplazar primero, ¿no? La velocidad del bote respecto de la Tierra la tenemos, es velocidad del bote módulo por J versor. La de la corriente la tenemos, es 0,5 metros sobre segundo por I versor. Y la del bote respecto del agua no la tenemos, pero sí sabemos algo, sabemos el módulo. Entonces la voy a descomponer usando este ángulo alfa que es la incógnita. El módulo es 1,8. Ahora, ¿cuál va a ser la componente X? Y bueno, fíjense que la componente X tiene que ver con el seno del ángulo, porque la componente X es el cateto opuesto acá, pero además es negativa, porque tiene que apuntar en contra. ¿Está bien? Estamos de acuerdo que tiene que apuntar en contra, ¿no? De la corriente, para que no sea arrastrado. Entonces, por eso le pongo menos seno de alfa inversor, ¿no? La componente X, que es la del inversor, va a ser el módulo por el seno de alfa, pero negativo. La componente Y, bueno, es la otra, va a ser el coseno, ¿no? Va a ser el módulo por el coseno, acá lo tengo. Esto que está acá adentro, que es un versor, lo que está entre paréntesis, que es un versor de módulo 1, es lo que me determina la dirección en la que rema el bote. Bueno, entonces tengo esta igualdad. Esto es una igualdad vectorial. Entonces tengo que igualar la componente X con la componente X, la componente Y con la componente Y. Si igualo las componentes X, del lado izquierdo no hay nada, porque esto es solo componente Y, tiene J versor. Entonces de este lado me queda 0.
Y del otro lado me queda 0,5 metros sobre segundo, que es la de la corriente, y me queda lo que multiplica el inversor acá, que es menos 1,8 por el seno de alfa. La componente I, ahora sí, de este lado tengo la velocidad del bote, y del otro lado tengo la otra componente, que es 1,8 metros sobre segundo por el coseno de alfa. ¿Ven? Entonces miren, de la primera ecuación, yo despejo cuánto vale el seno de alfa. ¿Ven? Paso esto restando, paso sumando el otro miembro, le paso dividiendo el 1,8 y me queda que esto es 0,5 dividido 1,8, el seno de alfa. Hago la cuenta, calculo el arcoseno de eso y me da un ángulo de 16,1 grados. ¿Está bien? O sea que la inclinación del bote tiene que ser de 16 grados para compensar la corriente y para llegar al punto B. Siempre y cuando esté remando esta velocidad, ¿no? Porque esa inclinación depende de qué velocidad voy, ¿no? Acá está, ¿no? Ven que no solo, esto depende de dos cosas, depende de la velocidad de la corriente y depende de la velocidad con la que rema el que va en el bote, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que como la velocidad con la que rema está en el denominador, cuanto más rápido reme, más chico va a ser el ángulo que tiene que hacer de deriva, ¿no? ¿Está bien? O sea, al remar más rápido, el ángulo de inclinación que tiene que darle va a ser menor, ¿no? Bueno, remando 1,8 con una corriente de 0,5, tiene que inclinar el bote a 16 grados, 16,1 grados. Y con la segunda ecuación, una vez que tengo el ángulo, lo pongo acá adentro y calculo cuánto va la velocidad del bote. Fíjense que la velocidad del bote, ahora, en módulo, porque este es el módulo de la velocidad del bote, me da 1,73 metros sobre segundo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense que, bueno, es más, puedo calcular el tiempo. La velocidad del bote respecto a la Tierra, ¿no? Es esto, ¿no? Velocidad del bote respecto a la Tierra, que es la única componente que hay, que es la componente I. No se confundan con la velocidad del bote respecto del agua, que tiene módulo 1,8 metros sobre segundo. Respecto de la Tierra tiene este módulo de 1,73. Entonces, si yo calculo el tiempo ahora que tarda en llegar a B, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer los 54 metros dividido la velocidad en I, pero la velocidad en I es esta, 1,73. Y eso me da 31,2. ¿Ven? Me da un poco más grande que el tiempo que tardaba cuando remaba directamente dirigido hacia la orilla. Acá tardaba 30 segundos. Ahora tarda un poco más. ¿Por qué tarda más? Bueno, la respuesta está en esto, miren. La velocidad del bote en I vale 1,73, mientras que antes, cuando remaba de manera perpendicular a la orilla, la velocidad en I seguía valiendo 1,8. ¿Está bien? Respecto de la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? Que él está usando una parte de su velocidad, como le inclina el ángulo, a una parte de la velocidad, una componente de la velocidad, la está usando para compensar la corriente. Entonces la componente que le queda, que es la del coseno, digamos, la que va en la dirección I, va a ser más chica que 1,8. Entonces va a tardar más tiempo. O sea, ese es el precio que tiene que pagar por llegar al punto que está enfrente y no dejarse derivar por la corriente. Es decir, depende de lo que quiera hacer. Si quiere llegar a la otra orilla lo más rápido posible, y lo que tiene que hacer es remar perpendicular a la orilla. No importa que la corriente lo arrastre. Porque así usa toda su velocidad en I para cruzar el canal, independientemente de dónde vaya a llegar. En cambio, si él quiere llegar al punto B, va a tener que usar una componente de su velocidad para compensar la corriente, entonces va a tardar más tiempo. ¿Está bien? Y vamos a leer lo que dice la última pregunta del problema. Dice, muestre que el módulo de la velocidad del bote debe ser mayor que el de la corriente para alcanzar la otra orilla en B. Es decir, que el bote, para poder compensar la corriente, tiene que tener una velocidad mayor, tiene que remar con una velocidad mayor que la corriente. O sea, que la velocidad, vamos a volver acá, la velocidad, el módulo de la velocidad, ¿no? Respecto del agua, tiene que ser más grande que la de la corriente, porque si no, no se puede, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa acá? Miren, acá se ve. Este cociente tiene que ser tal que el denominador tiene que ser mayor que el numerador.
porque si no, esto era la velocidad de la corriente debido a la velocidad del bote respecto del agua. Porque si no, me daría un número mayor que 1 y el seno del ángulo no existe. ¿Está bien? Eso matemáticamente. Ahora, físicamente está claro que si la corriente, si la corriente tuviera 3 metros sobre segundo, por más que yo ponga el bote en contra de la corriente con un ángulo de 90 grados, digamos, a 1,8, me va a arrastrar igual la corriente, ¿no es cierto? Es decir, por lo menos para compensar, tengo que tener la misma, remar con la misma velocidad. Supongamos, si la corriente tuviera una velocidad de 1,8 y yo remo en sentido contrario con 1,8, lo que logro es que el bote se quede quieto en ese lugar. No voy a poder cruzar el canal. Tengo que poner por lo menos una pequeña componente en la dirección Y para que no importa cuánto tiempo tarde, pero que por lo menos avance y en algún momento llegue al otro extremo del canal. ¿Está bien? Si yo remo más lento que la corriente, jamás puedo cruzar el canal en el punto B. No me queda otro más que dejarme arrastrar, digamos, por la corriente. ¿Está bien?